No estaban en un púlpito. No había incienso ni canto, solo voces, calor y un tipo de acusación que hiere más que la piedra. Venecia estaba llena, y en aquel salón alguien dijo con tono de certeza: solo existen 3 lenguas dignas de alabar a Dios: hebreo, griego y latín. 3, como si el cielo tuviera una puerta estrecha, y en la entrada un guardia con una lista de idiomas. 2 hombres, cubiertos por el polvo del camino, permanecieron de pie. Uno era mayor, con los hombros de quien ya aprendió a obedecer y a mandar sin ostentación. El otro parecía cargar la inquietud de quien piensa por dentro incluso cuando calla, y una fragilidad que no combinaba con el valor del momento. En la mano del más joven, un rollo de pergamino. No era latín, no era griego, y aún así parecía rezar. Las letras eran extrañas, redondas y afiladas como pequeñas llamas. Un alfabeto entero, como si alguien hubiera recogido sonidos del viento y los hubiera atrapado en una escritura. Una sonrisa de desprecio atravesó la sala. ¿Pretenden enseñar al pueblo a rezar con esa invención? El mayor respiró hondo. El más joven alzó la mirada despacio, no como quien desafía por orgullo, sino como quien se niega a traicionar un llamado, porque su historia no empezó en Venecia, empezó mucho antes, donde el mundo cristiano parecía estirado entre 2 pulmones, Oriente y Occidente. Había una frontera que no era solo geográfica, era cultural, política, espiritual. Al norte de Tesalónica, pueblos eslavos vivían con hambre de sentido. Ya habían oído algo de Cristo, sí, pero como un eco lejano, en palabras importadas, difíciles de masticar. Y un príncipe de Moravia, cansado de depender de maestros que hablaban sin tocar el corazón del pueblo, pidió algo audaz: envíenos a alguien que hable con nosotros, alguien que nos enseñe la fe en nuestra lengua. En Constantinopla escogieron a 2 hermanos. El mayor se llamaba Miguel, conocido más tarde como Metodio. Había pasado por la vida pública, conocía el peso de las decisiones y la dureza de las disputas. Después lo dejó todo por la vida monástica: silencio, disciplina, oración. El menor se llamaba Constantino, filósofo, estudioso, hombre de libros y preguntas. Era el tipo de mente que no se conforma con respuestas fáciles. Más tarde, tomaría un nombre nuevo: Cirilo. Crecieron en un lugar donde el oído ya estaba acostumbrado al sonido eslavo en las calles, y ahora eran enviados a un pueblo que necesitaba no solo misioneros, sino traductores del Evangelio para el alma. Al llegar, comprendieron lo evidente que cambia el mundo. Puedes llevar la verdad entera, pero si llega envuelta en una lengua que el corazón no entiende, llama a la puerta y se vuelve. Fue entonces cuando Constantino hizo el gesto más peligroso para quien quiere controlar. Le dio al pueblo instrumentos, no un arma, una escritura. Noche tras noche, a la luz de una vela, dibujó letras como quien siembra semillas. No era un capricho académico, era caridad concreta, dar forma al sonido de la boca del pueblo, un alfabeto capaz de sostener la palabra sin romperla. Y cuando el Evangelio empezó a leerse en lengua eslava, ocurrió algo que ningún decreto puede impedir. Los ojos del pueblo brillaron, no porque fueran modernos, sino porque por fin eran comprendidos. La fe ya no era un eco de extranjeros, era pan, pero donde nace la luz, también nace la sombra. Ya había clérigos presentes en la región, hombres de celo real, sí, pero también de convicciones rígidas y de jurisdicción. Temían el desorden, temían que lo nuevo se convirtiera en división, y había política. Quien evangeliza también influye.
Entonces las acusaciones empezaron a crecer como hielo por dentro. Ustedes inventaron letras. Ustedes rompen la tradición. Ustedes desprecian el latín. Y la peor de todas, ustedes van a separar al pueblo de la unidad de la iglesia. En realidad, el riesgo era real, no porque la lengua del pueblo fuera pecado, sino porque cualquier novedad se vuelve pretexto de guerra. Cirilo y Metodio no querían romper, no eran rebeldes buscando escenario, eran servidores que intentaban impedir que el evangelio quedara encerrado en un cofre lingüístico. La tensión llegó a Venecia como llega una tormenta. Primero un viento, después un cielo pesado. Allí estaban ellos, ahora, frente a la idea que llamaban tres lenguas sagradas, un tipo de religión que confunde universalidad con uniformidad. Y la pregunta flotaba como una hoja. Si Dios es Señor de todos, ¿por qué solo entendería tres idiomas? Cirilo habló, no con sarcasmo, sino con firmeza. No necesitó inventar poesía. Bastó recordar que la propia Escritura canta a un Dios al que alaban todas las naciones, a un Cristo que manda anunciar a todos, un Pentecostés en el que las lenguas se multiplican, no se estrechan. Metodio, a su lado, sostenía con el cuerpo lo que Cirilo sostenía con la mente. La misión no era vanidad intelectual, era cuidado pastoral. Pero el debate no lo decide todo. Necesitaban Roma. Necesitaban poner esa cuestión en el corazón visible de la unidad católica. Y entonces comenzaron un viaje que no era solo camino, era prueba. No fueron a Roma con las manos vacías. Llevaban consigo una reliquia preciosa de San Clemente, antiguo obispo de Roma. No era solo un tesoro, era una señal, una manera silenciosa de decir, no venimos contra Roma, venimos con Roma. Cuando llegaron, no encontraron frialdad, encontraron una procesión. El Papa Adriano II salió a su encuentro, como quien reconoce que lo que está en juego no es una discusión de salón, sino el futuro de pueblos enteros. Y entonces ocurrió el gesto que cambia la historia. Los libros en lengua eslava, escritos con aquellas letras nuevas, fueron acogidos. La liturgia en la lengua del pueblo fue celebrada en basílicas de Roma. Aquel alfabeto, acusado como amenaza, fue tratado como instrumento legítimo. La unidad de la Iglesia no se defendió aplastando la lengua de un pueblo. Se defendió abrazando al pueblo. Y en ese momento se reveló el gran giro. Lo católico no es el que habla igual, es el que cree la misma fe en toda lengua a la que alcance la caridad. Pero toda victoria aquí tiene un precio. Roma no fue solo confirmación, fue despedida. Cirilo enfermó. El cuerpo, que ya parecía frágil, no sostuvo el peso de tanto camino y tanta tensión. Pidió algo simple e inmenso: retirarse como monje, entregarse por entero a Dios antes de que llegara el fin. Tomó el nombre de Cirilo y, en la noche silenciosa de su debilidad, insistió a su hermano: no abandones la misión. Metodio lo escuchó como quien recibe una herencia en forma de cruz, porque la misión no es solo un proyecto. La misión es un pueblo esperando y un hermano que ya no vuelve. Cirilo murió en Roma, y la pregunta ahora era otra. ¿Sin él sobrevivirá la obra? Metodio regresó, y regresó solo. El retorno no fue triunfo con aplausos, fue una guerra lenta. Metodio fue hecho obispo, recibió misión, recibió autoridad, pero también recibió oposición y en algún momento la disputa se volvió tan dura que fue encarcelado, como si la iglesia necesitara ser salvada del propio misionero. Y aquí está uno de los dolores más humanos de la historia de los santos. A veces, el fiel sufre no solo del mundo, sino de incomprensiones dentro de casa.
Metodio no respondió con cinismo. No convirtió la cruz en espectáculo. La soportó. Defendió su ortodoxia. Esperó. Rezó. Y, cuando parecía que el silencio iba a vencer, Roma volvió a hablar. El Papa intervino a su favor, y el trabajo en lengua eslava, lejos de ser aplastado, siguió encontrando espacio, con prudencia, pero con legitimidad. Metodio siguió traduciendo, formando discípulos, plantando una iglesia con raíces en la lengua del pueblo y el corazón en la fe de siempre. Y cuando murió, la semilla ya estaba en la tierra. Ya no era la misión de dos hermanos, era una cultura cristiana naciendo. Hoy, cuando miras las lenguas del mundo, es fácil olvidar que un día alguien quiso reducir a Dios a 3 sonidos oficiales. Y, aún así, Dios eligió a 2 hermanos para demostrar lo contrario. No fueron santos porque inventaron letras. Fueron santos porque entendieron que la caridad también se escribe. Porque llevar el Evangelio no es colonizar el alma del otro, es servir al otro con la verdad entera, en la medida en que pueda recibirla. Cirilo y Metodio son recordados como apóstoles de los eslavos y como puentes en tiempos de tensión entre Oriente y Occidente. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan actual sin necesidad de ser contemporánea. Siempre que alguien intenta decir que Dios solo cabe en un molde, ellos vuelven con un pergamino en la mano y preguntan en silencio: ¿y el corazón del pueblo? ¿Cómo va a rezar? Si hubieras estado en aquel salón de Venecia, oyendo solo 3 lenguas, ¿qué habrías sentido? Y, más importante, ¿cuál es la lengua que Dios necesita usar para alcanzarte? ¿Aquello que de verdad entiendes? Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios. ¿Qué palabra del Evangelio te gustaría oír como si fuera la primera vez en tu propia lengua interior? Y pide la intercesión de santos Cirilo y Metodio, que nos enseñen a unir verdad y misericordia, tradición y misión, una sola fe y muchas voces.